Buen día a todos. Les damos la más cordial de las bienvenidas a estudiantes, docentes y administrativos a esta primera sesión clínica virtual de la licenciatura en médico cirujano y de forma especial a nuestro invitado, el doctor Darío Andrés Nievadovsky, médico oncólogo argentino, a quien le damos las gracias por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. Para iniciar, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo de la doctora Aidemary Suárez Maldonado, coordinadora de la licenciatura en médico cirujano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este día. A nombre del director de la División Académica Multidisciplinaria del Calco, el maestro en Administración Pública, Hugo Adrián Barjao Madrigal, les damos la más cordial de las bienvenidas, de manera especial al doctor Darío Andrés Nievadovsky, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación desde el año pasado, que por diversas situaciones estuvimos posponiendo y siempre él en la mejor disposición. El maestro Hugo le envía un cordial saludo y espera estar al final de la charla, poder acompañarnos. Por ciertas circunstancias le fue difícil estar desde un inicio, pero él espera unirse para darle las gracias de manera directa a usted, doctor, y obviamente saludar a todos los jóvenes y profesores que nos acompañan en este día. Esperamos que esta primera sesión clínica virtual de la licenciatura en médico cirujano sea de mucho beneficio, no lo dudo ni un momento, que será de gran fortalecimiento para su estudio de los chicos. También esperamos que sea la primera sesión de muchas que desarrollemos en el transcurso de este año. Sin más que decir, cedo la palabra para que demos inicio a esta sesión clínica con el tema del cáncer de mama en tiempos de pandemia y el abordaje del paciente oncológico. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Saludo. Hola, ¿qué tal a todos? La verdad que un placer para mí estar acá junto a ustedes, agradeciendo a Idemeri, a Manuel también, a Efren y a todas las personas que se pudieron unir hoy en este día. Como decía Idemeri, para mí es un enorme placer estar acá junto a ustedes. Después de los avatares que sufrieron por allá por Tabasco, después de unas temporadas de lluvia bastante intensas. Estuve viendo por distintos medios todo el aluvión de agua que cayó, y acá, paradójicamente, en Argentina, que es un país también bastante húmedo, se necesita mucha agua. Hay una época de sequía muy importante, y la verdad es que estamos teniendo problemas en los campos, con los cultivos, porque hay mucha sequía y la tierra se está malogrando. Así que esperemos que nos puedan traer un poco de lluvia, no tanta como la que tuvieron, pero un poquito de lluvia para estos lados. La verdad que es un placer nuevamente estar acá y bueno, como introdujo a Idemeri, vamos a hablar del cáncer de mama en tiempos y en épocas de pandemia, y vamos a hacer un abordaje del paciente oncológico. Como les explicó antes Idemeri, yo soy médico oncólogo desde hace más o menos 13 años, trabajo en un instituto de oncología en donde atiendo fundamentalmente pacientes oncológicos con tumores sólidos. No hago ni leucemia, ni mielomas, ni linfomas, pero también contamos en el instituto con un equipo de oncohematólogos que se dedican a ese área. Y por supuesto, uno de los tumores más frecuentes, no solamente en Argentina, sino en todas partes del mundo, incluyendo México, es en las mujeres el cáncer de mama. Y esta charla estaba preparada para fin de octubre, noviembre, relacionada con el mes rosa, con Octubre Rosa.
y bueno, la tuvimos que posponer, ¿no? Y esta era el flyer de ese momento, del 30 de octubre, justo finalizando este mes. Pero bueno, bienvenido sea y todo por algo es, así que un placer estar acá junto a ustedes. Eh, Además de trabajar en el Instituto Oncológico, hace más o menos unos 3 años desarrollé este proyecto porque me parece que hay que hacer hincapié en los pacientes, en el punto de vista del paciente, más allá de que uno es médico y ustedes se van a recibir de médicos y cada uno va a ejercer en el área que le plazca. Acá estamos en el área quirúrgica. eh, es importante el tratamiento multidisciplinario, el enfoque multidisciplinario de cada uno de los pacientes. Hoy los pacientes vienen muy informados, a veces bien informados y a veces no tan bien informados. Nosotros acá lo llamamos el doctor Google. La gente cuando se entera de algún tipo de diagnóstico, ya sea cáncer de mama o cualquier otro diagnóstico, lo primero que hace es buscar en Google y especificar para obtener información, muchas veces fidedigna y otras veces no tanto. Es por eso que uno propone el tratamiento y el enfoque multidisciplinario. Como antes agradecí a Manuel, que nos conocimos hace bastante tiempo a través de las redes. Él también fue propulsor de esta charla. Quería agradecer, como antes mencioné, a Idemeri, a Efren, que nos conocemos desde hace 2 años a la fecha. Así que vamos a dar inicio, en donde las enfermedades a nivel mamario, tenemos dos tipos de enfermedades a nivel global, ¿no? Tenemos las enfermedades benignas y tenemos las enfermedades malignas. Tenemos las patologías benignas, en donde podemos ubicar a los fibromas, a la mastopatía fibroquística, a los quistes mamarios, a la celulitis en la mama, a distintos procesos que uno puede, sin el conocimiento, puede pensar que está desarrollando un cáncer. Frente a cualquier patología que se toque o que se palpe, uno puede interpretar que esto no es benigno. Y es por eso que vamos a abordar este tema con mucho detenimiento. Y por supuesto la patología maligna, en donde ya el año pasado o el anterior, cuando tuvimos una charla, especifiqué cuáles son las distintas formas de desarrollar una patología mamaria. Dentro de los tipos de tumores mamarios, y hablando específicamente de los tumores malignos, tenemos el carcinoma ductal in situ, el carcinoma ductal invasor, el carcinoma lobulillar in situ, el lobulillar invasor, un carcinoma tubular, el carcinoma medular, el mucinoso, el cribiforme. Hay un tumor que es poco frecuente, pero se llama tumor filodes de mama, la enfermedad de Payet del pezón, y están las menos frecuentes como el linfoma y el sarcoma de mama. De todos estos, que por supuesto uno cuando estudia oncología o cuando estudia las carreras de mastología o eventualmente las carreras quirúrgicas, uno debe saber estos tipos tumorales, porque a veces cambian la estrategia terapéutica. Pero sin lugar a dudas, el carcinoma ductal invasor es el tumor más frecuente de mama, ¿no? El carcinoma ductal invasor, y también lo sigue el in situ y el lobulillar. Cuando nos paramos en esta situación, uno debe abordar el tema de la pandemia. Hoy, tanto en México, en Argentina y en todas partes del mundo, la pandemia fue un antes y un después
uno jamás pensó ni se imaginó vivir un momento como este. Y cuando uno habla con los adultos mayores o ya los ancianos, tampoco se hubieran imaginado vivir algo similar. Por la globalización que tenemos, por las comunicaciones, porque rápidamente una noticia llega, porque un avión que transporta y traslada gente con COVID, inmediatamente llegan rápidamente a los destinos y este es un fenómeno en donde antes era como más limitado y hoy se torna mucho más difícil limitarlo, ¿no? Y por supuesto, además de todas las informaciones políticas, económicas, policiales, también encontramos este tipo de información que no solamente surgió a nivel nacional, sino a nivel mundial. Por ejemplo, la prevención del cáncer de mama. Desde los inicios de la pandemia se realizaron un 65% menos de mamografías, una mastóloga misionera. La salud mamaria en tiempos de pandemia, un 25% de casos de cáncer de mama no fue diagnosticado. Esto es, me voy a centrar en esto. Más allá de la parte médica, preocupa la falta de controles de la mama en la época de la pandemia. Por COVID-19 dejan en el olvido a enfermos con otros males, en lo universal. Esto es muy, muy importante porque yo calculo que de acá a 2 o 3 años vamos a encontrar un aumento de esta patología, no solamente de otras patologías, sino la del cáncer de mama. Y cuando uno trata de abordar el cáncer de mama en la pandemia, en donde estamos parados hoy, porque una cosa es, uno puede agarrar un manual de medicina y leer qué es lo que hay que hacer, pero en el manual de medicina no especifica qué es lo que hay que hacer con el paciente oncológico en una pandemia. En el manual de medicina no se especifica si la vacuna del COVID hoy está indicada en los pacientes oncológicos, está indicada en los pacientes con cáncer de mama, si está indicada en los pacientes que están haciendo tratamientos de quimioterapia. Entonces, cuando uno habla del paciente oncológico, ¿cómo llega a mí el paciente con cáncer? Yo, por ser médico oncólogo, no es que hago el diagnóstico yo. Por lo general llegan derivados por o médicos clínicos, o ginecólogos, o mastólogos, o los cirujanos, propiamente dicho, si hablamos estrictamente del cáncer de mama. Acude el paciente derivado por otros colegas y se genera la primera consulta. Cuando el paciente llega a la consulta por primera vez, uno no sabe con quién se va a encontrar, uno no sabe con qué paciente se va a encontrar, uno no sabe con qué familia se va a encontrar. Entonces es importante que en la primera consulta nos tomemos el tiempo. No sé qué es lo que pasará con la salud pública en México, pero la salud pública acá en Argentina tiene bastantes complicaciones, fundamentalmente porque los pacientes del interior, está Buenos Aires como región central, capital federal, que allá lo podríamos homologar a DF, a México y la parte de capital de México y al DF, propiamente dicho, ¿no? Entonces, pacientes de otras provincias quieren concurrir a Capital Federal o a Buenos Aires para que se los trate de una manera correcta, porque ellos entienden que en el interior la forma de manejarse con el paciente es más difícil, porque el acceso no solamente a la medicación, sino también a los distintos estudios diagnósticos, se torna como más dificultoso. No sé y me interesaría después, cuando vayamos terminando la charla, que me comenten desde el punto de vista de salud pública. Acá tenemos un problema también, que como la salud es gratuita, vienen pacientes de todas partes de Latinoamérica, fundamentalmente el resto del cordón, de Chile,
no tanto de Chile, pero de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay tampoco tanto, y de Brasil, para hacerse los estudios acá, porque en sus países, además de ser más dificultoso el acceso, es más costoso. Entonces vienen a Argentina para hacer los estudios totalmente gratuitos, ¿no? Ese es un problema que contamos porque hay veces que, como hay tanta posibilidad de hacer estudios, les negamos la atención a muchas otras personas. Y cuando viene el paciente por primera vez a la consulta, uno se detiene y empieza a hacer una anamnesis, un abordaje desde el punto de vista indagatorio, ¿no? Pregunta cómo empezó la enfermedad, desde cuándo. Le pregunta al paciente si cuenta con todos los estudios. Uno trata de ver todos los estudios. Hay veces que el paciente no los trae, pero se los pide en la segunda consulta. Cuando trae los estudios, uno los tiene que ver con detenimiento. Uno tiene que ir pensando, ir haciéndose el esquema de cómo va a ser la forma de tratar a ese paciente, cómo uno va a seguir a ese paciente. Entonces, además de pedirle los estudios, uno tiene que hacerle las preguntas personales, los antecedentes personales, con respecto al tabaquismo, si tiene alguna otra patología, si es hipertenso, todas estas preguntas que se le hacen a los pacientes, importante en este tipo de tumores, si la mujer dio de mamar, si no dio de mamar, si es nulípara, si tiene antecedentes oncológicos en la familia, el grado de obesidad, si tiene en la familia o la paciente, uno tiene que ver si es sedentaria, si practica actividad física. Uno tiene que detenerse en todos estos aspectos, también por supuesto preguntar por los medicamentos que toma o no toma, si hay algún otro condicionamiento, a qué se dedica, en qué ciudad nació. Eso es muy importante a la hora de la primera consulta. Entonces, una vez teniendo toda esta información, que no es menor, porque tampoco en la facultad se enseña todo esto, uno tiene que mirar a los ojos al paciente, porque el paciente viene deprimido, el paciente viene angustiado, el paciente viene dolido, la familia viene dolida, y el médico, ese médico oncólogo que toca ver por primera vez, es como se transforma en una persona especial, ¿no? De alguna manera. Entonces uno inmediatamente después de toda la anamnesis y todas estas preguntas que se va haciendo con el paciente, lo tiene que examinar desde los pies hasta la cabeza, absolutamente todo. Y por lo general cuando uno se encuentra con estos pacientes, cuando termina la consulta, le terminan diciendo al médico, sabe doctor, nunca me revisaron así. Y el paciente se siente agradecido. El paciente y la familia se sienten agradecidos. Durante esa primera consulta, y sigo adelante, el examen físico es fundamental. También talla, peso, presión, temperatura corporal. Obviamente hoy se toma en todos lados por una cuestión de pandemia. Y al finalizar esas etapas, esos ítems, uno se sienta frente al paciente y uno se tiene que plantear las posibilidades terapéuticas. Uno le trata de ejemplificar al paciente y llevar a su campo. Hay pacientes que son mecánicos, hay pacientes que son docentes, pacientes que son contadores, pacientes que son arquitectos, y uno tiene que prepararse a lo largo de esta fase que les toca vivir, que es la fase de la facultad, ¿no? El hecho de aprender. Uno tiene que aprender y tiene que llevar al paciente como llevarlo al terreno del paciente, porque hay veces que uno utiliza palabras difíciles y el paciente
no lo llega a comprender. Y es por eso que en esta charla tampoco utilicé hasta ahora palabras difíciles desde el punto de vista de la terminología médica. Uno tiene que analizar la anatomía patológica con detenimiento en base a los comentarios que les hice en el slide anterior. Uno tiene que solicitar los estudios pendientes, uno tiene que con toda esa información ver qué es lo que falta para completar el caso, para yo llevarme el panorama general y entonces ahí determinar la estrategia terapéutica. Por supuesto, no hay una estrategia terapéutica. Hay veces que uno puede definir distintas alternativas. Y no es que una esté mejor, la otra esté peor. Es en base a lo que el paciente necesite en ese momento. Y llevándolo a la pandemia, hay veces que los pacientes necesitan tratamientos de quimioterapia. Por ejemplo, una paciente de 70 años, 75 años, que hoy estemos en el límite de indicarle tratamiento de quimioterapia o no. En la pandemia es difícil proyectar e indicar un tratamiento de quimioterapia porque uno no sabe cuáles van a ser las complicaciones de esa paciente en pandemia. No sabe si va a poder llegar la paciente, si va a poder hacer el laboratorio el paciente. Entonces, uno tiene que tomar al paciente como único y uno tiene que planificar el tratamiento en base a ese paciente. Cada paciente es el 100%. Y por supuesto, uno tiene que planificar las consultas posteriores. Uno tiene que pedir los estudios y tiene que recitar al paciente con el resto de los estudios. Uno tiene que hablarle claro al paciente. Uno tiene que dejarlo tranquilo porque viene angustiado y el paciente con cáncer piensa que se va a morir mañana. Hay colegas nuestros que informan de una manera errónea y el paciente viene mucho más angustiado. Entonces hay que manejar con mucho cuidado este tipo de consultas, ¿no? Y previo a esto uno se dedica a hacer prevención. Es difícil que el oncólogo haga prevención, pero es importante mirar para el futuro, porque mirando para el futuro uno va a disminuir los costos de la medicina. Hoy en día los costos son muy altos y si hacemos prevención y detectamos tempranamente el cáncer, fundamentalmente acá en cáncer de mama, si lo hacemos de manera precoz, de manera temprana, nos vamos a anticipar a esa dificultad y vamos a través de la cirugía, el paciente va a curarse si lo detectamos tempranamente. Entonces, siempre tenemos que detectar tempranamente, prevenir esto o realizar las medidas. Por ejemplo, acá la prevención primaria, en donde las actividades es promoción de la salud, educar para la salud, saneamiento ambiental, control del crecimiento y el desarrollo, inmunizaciones, bueno, ahora con el tema del COVID, ejercicio. Uno tiene que educar y concientizar a los pacientes y a los médicos y a la población en general para que cuando se desarrolle la enfermedad, cuando se desarrolle la patología, actuar rápidamente. ¿Y cuáles son los riesgos para la producción del cáncer de mama? Ser mujer, ser nulípara, o sea, no tener hijos, ser tabaquista, no haber dado de lactar, una menarca temprana o menopausia tardía. ¿Por qué menarca temprana o menopausia tardía? Porque hay mayor exposición a hormonas. Mujer o nena que menstrua por primera vez a los 9 años, comparado con la que menstrua por primera vez a los 12 años, tiene 3 años más de hormonas activas en su organismo. Obviamente los anticonceptivos orales, los antecedentes de cáncer de mama y otros tumores en la familia, el antecedente de alcohol, la falta de actividad física, el sedentarismo o la obesidad y la alimentación rica en grasas, ¿no? A ver, si yo hablo de estos factores de riesgo, no necesariamente toda mujer que tenga, o todo paciente que tenga estos factores de riesgo va a desarrollar un cáncer de mama. No necesariamente toda mujer que tenga antecedentes familiares de cáncer de mama lo va a desarrollar.
si lo extrapolamos al paciente tabaquista, no todo paciente tabaquista va a desarrollar cáncer. Entonces, tenemos que especificar esto a cada uno de los pacientes, porque hay gente que no tiene absolutamente ninguno de estos factores y desarrolló un cáncer de mama o desarrolló un tumor X sin tener los factores de riesgo. En medicina 2 más 2 no es 4. Entonces, esa es la premisa. Cuando uno ve los síntomas asociados, a lo que tiene que prestar la atención el paciente es a la umbilicación del pezón, al cambio del tamaño de la mama, cambio de coloración de la piel de la mama, secreciones del pezón, dolores, ganglios axilares. Y la paciente puede estar asintomática. Hay pacientes que desarrollan cáncer de mama y no tienen ninguno de otro de estos síntomas mencionados anteriormente. Y cuando uno evalúa al paciente con cáncer de mama, le tiene que pedir estos estudios para estadificar al paciente. Entonces, una mujer con cáncer de mama tiene que venir con la mamografía, la ecografía mamaria con prolongación axilar. En algunos casos debe venir con una resonancia magnética de mama, no en todos los casos. Cuando se torna dificultoso la mamografía, la interpretación de la mamografía o de la ecografía, recién ahí pedir una resonancia magnética, pedir una tomografía de tórax, abdomen y pelvis eventualmente si los pacientes están en un estadio 2, en estadio 3 o mayor. Pedir un centellograma óseo si el paciente tiene algún tipo de manifestación o dolor y solamente si tiene síntomas pedir una resonancia de sistema nervioso. ¿Hasta ahí voy bien? Eide Mary, Efren. Sí, claro. Sí, claro. Buenísimo. ¿Se está entrecortando o me escuchan bien? Bien, doctor. Repentinamente se corta, pero por lapsos muy pequeños. Escucha perfecto, doctor. Mi internet, a lo mejor es mi Se internet. escucha bien. Ok, buenísimo. Sigo adelante. Cuando uno traza los pacientes y los pacientes a nivel nacional, y hablando pura y exclusivamente de Argentina, en hombres el tumor más frecuente es próstata, después le sigue pulmón, colon, riñón y otros. En las mujeres, el de mama, cervicuterino, colon, pulmón, ovario, ¿no? Pero el de mama siempre viene primero. Y si vemos, según la IARC, que es International Agency of Research of Cancer, yo los invito a mirar estas páginas porque son muy buenas. Son del 2018, están recabadas estas informaciones, no es mucho tiempo, y uno puede hacer una comparativa entre países. Y acá me tomé el atrevimiento de buscar la incidencia es de color azul y la mortalidad es de color rojo en Argentina, en ambos sexos y todas las edades. Si vemos la incidencia del cáncer de mama, miren en dónde está la incidencia del cáncer de mama. Está en menos de, a ver, acá tengo 24.000 personas por año que desarrollan cáncer de mama, y la mortalidad, si lo trazamos llega a un tercio. Un tercio de los pacientes con cáncer de mama pueden llegar a fallecer por la enfermedad. Si nos vemos reflejados en cáncer de colon, acá no llegan a 16.000 pacientes y un poco más de la mitad de los pacientes con cáncer de colon, estadios 3 y 4, fallecen por la enfermedad. Miren, el próstata es parecido a cáncer de mama, por supuesto es mucho menor la incidencia. Otros tumores, por ejemplo, cáncer de pulmón, casi llegamos a 12.000 pacientes por año diagnosticados, pero hay alta tasa de mortalidad. Y cuando voy a buscar, esto es de 45 millones de habitantes en Argentina, acá están los gráficos. De cáncer de mama llegan a casi 22.000 personas, de colon es el segundo, el tercero próstata, pulmón y así sucesivamente, de 45 millones de habitantes, ¿no? El cáncer de mama es el más
frecuente. Y si vamos a México, en México la incidencia es aún mayor, obviamente en relación a la población es menor, pero se acercan a 28.000, a ver si estamos bien, 24, no estoy viendo acá porque me lo tapa, acá, casi 28.000 pacientes con cáncer de mama y la tasa de mortalidad incluso es menor que en Argentina, o sea que estaría más controlada la enfermedad en México. Pero si uno habla de pulmón, miren, casi la incidencia y la mortalidad están muy cerca. Esto es para que vean en México, ¿no? De 130 millones de habitantes, 130 millones de habitantes, el cáncer de mama sigue estando a la cabeza y el cáncer de próstata es mucho más frecuente en México que en Argentina, porque está mucho más cerca del cáncer de mama. Cuando uno habla de prevención secundaria, una vez que el paciente tiene la enfermedad, ¿sí? Tenemos que tratar de curarlo en primer medida. Y para curar a ese paciente, uno tiene que ofrecerle distintos tipos de camino, que puede ser tratamiento sistémico con quimioterapia, quirúrgico, tratamiento radiante, tratamiento inmunológico, tratamiento con hormonoterapia, tratamiento con biológicos. Si uno separaba más o menos unos 8 años atrás, 9, 10 años atrás, nos quedábamos con la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y la hormonoterapia. En estos años han aparecido tanto la inmunoterapia como factores biológicos que han revolucionado el cáncer de mama en algunos pacientes, no en todos. Y, por supuesto, cada vez más se busca el traje a medida para cada paciente. Por supuesto, el traje a medida es mucho más costoso tanto para las empresas como para los gobiernos y a veces para la misma persona que comprar un traje ya prefabricado, ¿no? Siguiendo adelante, a ver, vamos para adelante. Cuando nos paramos en prevención terciaria, también se está tratando de buscar el traje a medida, priorizando siempre la calidad de vida y un tratamiento paliativo. Uno, en oncología, y esto vuelvo a hablar desde la primera consulta. Uno trata de buscar dos caminos al principio, ¿no? Cuando ve el paciente por primera vez, se trata de imaginar los escenarios posibles. Y por un lado, nos imaginamos un escenario en donde hay una potencialidad curativa, el camino de la potencialidad curativa. ¿Sí? Un tumor chiquitito, se opera, se hace radioterapia, se hace hormonoterapia y uno ve la potencialidad curativa. Por ejemplo, un tumor testicular en donde pese a tener un estadio 3, que es el avanzado, uno ve que con los tratamientos de quimioterapia el paciente tiene alta potencialidad curativa. Los pacientes pediátricos, los pacientes con algunos linfomas, leucemias, uno dibuja ese esquema, pero por el otro lado uno puede evaluar que el paciente hoy no tenga potencialidad curativa. Entonces lo trata de exponer al paciente al menos tratamiento, al tratamiento menor o mínimamente agresivo para beneficiarlo con respecto a la calidad de vida. Voy apurándome un poquito porque ya vamos más o menos unos 40 minutos. Y en base a esto, y ahora sacando la terminología médica, yo cuando hice la página de Oncología Esperanzadora me imaginé la interacción entre médicos-pacientes. Me imaginé la interacción entre psico-oncólogos, médicos y pacientes. Me imaginé la interdisciplina, me imaginé
el advenimiento de los nuevos tratamientos y la incorporación de los enfermeros. Me imaginé todo un esquema multidisciplinario y dentro de eso interpreto que el paciente, cuando está padeciendo la enfermedad, el paciente se siente alejado de los amigos, se siente alejado de los familiares, se siente solo y necesita indudablemente encontrar gente que esté pasando por lo mismo. Y lo llevamos a cualquier patología, ¿eh? No sé si, y trasladándolo a otro ámbito, cuando cuando uno está por tener un bebé y ve a la mujer embarazada, va caminando por la calle y se encuentra con un montón de chicos y se encuentra con un montón de cochecitos y se encuentra con un montón de vidrieras con productos para bebés, porque uno está pensando y buscando esas y se está imaginando por ese camino. El paciente oncológico, cuando está angustiado, no quiere ver a nadie, pero sí quiere conversar con gente afín, gente que esté pasando por lo mismo. Y como a mí me encanta leer, me imaginé que haciendo un concurso literario para pacientes oncológicos, los pacientes se iban a sentir muy identificados. Y diagramé el concurso literario en donde participaron más o menos 3 o 4 pacientes mexicanos. Se presentaron 225 narraciones. Se presentaron narraciones de Estados Unidos traducidas al español, de brasileros traducidos al español, de pacientes en Italia, en España, en Suiza. Y esta gente empezó a escribir sobre su enfermedad. Y este es una parte del tratamiento que hay que ofrecer al paciente, no solamente el tratamiento médico. Uno es médico, pero uno tiene que mirar más allá de lo médico. Uno tiene que interpretar que el paciente necesita más. El paciente necesita arteterapia, necesita musicoterapia, necesita escribir. Hay pacientes que están por fallecer y necesitan escribir, necesitan dejar un legado. Y esto es lo que me imaginé. Y terminé haciendo un libro. Una de las chicas en México fue finalista en DF. Le mandé el libro. La verdad es que es hermoso y muy gratificante. Y este es el libro. Es la etapa del libro que verdaderamente me hizo muy feliz. Fueron premios económicos del 1 al 3 y las 30 historias catalogadas por escritores que fueron parte de los miembros del jurado, eligieron 30 historias finalistas y estas 30 están puestas y publicadas en este libro. Y esto es otra cosa que me imagino. Uno tiene que ir más allá de lo médico y uno tiene que diagramarse si es, por ejemplo, cirujano, hepatobiliar, por ejemplo, acá que estamos viendo toda la parte de cirugía, ¿no? Uno tiene que pensar en el paciente con trastornos hepatobiliares. Y yo me imagino que los pacientes oncológicos a la hora de reinsertarse laboralmente es un problema. Las empresas no quieren tomar pacientes oncológicos. Entrará 1 de cada 20 pacientes oncológicos a trabajar. Es muy difícil. Entonces yo me imagino desarrollar este tipo de tema, reinserción laboral del paciente oncológico. Fundamentalmente pacientes que estén en una edad en condiciones de realizar tareas laborales. Y miren el logo que diseñé, porque traté de pensar en todo. Traté de pensar en una mujer que, por ejemplo, tuvo un sarcoma y le amputaron una pierna. Traté de pensar en una persona que se le cayó el pelo y está con una peluca. Traté de pensar en una persona quizá un poco más sedentaria, obesa, ya mayor de edad que quiera trabajar. Entonces desarrollé este tipo de taller y vamos a ir por este camino en donde uno trata de evaluar las necesidades y debilidades de cada paciente, brindar las herramientas motivacionales. Esto es fundamental ahora a la hora de cuando uno va por el tratamiento médico, también tiene que aventurarse en un tratamiento no médico. Es acompañar al paciente y el paciente verdaderamente se siente muy bien. Se siente muy bien. Llévenlo a cabo en cada una de las tareas
que ustedes emprendan desde el punto de vista médico, ¿no? Yo estoy también por este camino, además de ver pacientes, estoy por este camino. No es menos importante que por alargar la expectativa de vida de los pacientes aparezcan con mayor frecuencia segundos, terceros, cuartos y quintos tumores, todos controlados y curados. Tengo más o menos 3 o 4 pacientes que pasaron los 5 tumores: melanomas, carcinomas vasocelular, tumores de mama, cáncer de tiroides, ¿sí? Se alarga la expectativa de vida. Bueno, llegando al postre y ya llegando al final de esta charla, les quiero contar un caso clínico que tuve hace un tiempo. Es una paciente, Marcela I, para proteger los datos, de 56 años, que viene a la consulta operada desde diciembre del 2019, hace un año y un mes, ¿sí? Con metástasis axilar izquierda operada en ese día, ¿no? Y cuando uno habla sobre su enfermedad actual, comenzó con una dureza en la axila izquierda desde septiembre, o sea, 3 meses antes de la cirugía, se encontró una dureza en la axila y le empezaron a hacer los estudios. Una ecografía mamaria, en donde ven una imagen en la axila, ¿sí? Y en hora 12, en mama izquierda, interpretándose como BRAF 4, y le pidieron una tomografía en octubre del 2019, en donde ven algunos nodulillos pulmonares inespecíficos de 3 milímetros, muy inespecíficos, algunos quistecitos hepáticos y una adenopatía axilar izquierda de 2 centímetros, en donde la operan en diciembre, le sacan 16 ganglios, o sea, le hacen un vaciamiento axilar y viene 6 ganglios positivos, ¿sí? Ecografía transvaginal normal en septiembre de 2019. Y cuando uno hace los antecedentes y habla con la paciente, era tabaquista, pero 15 cigarrillos por día por 20 años, no drogas, alcohol social. Tuvo hace 7 años un melanoma en la pierna derecha, o sea, este es el segundo tumor. Cuando habla de trabajo es comerciante, tuvo un parto que fue un aborto, o sea, no tiene hijos, vive con su pareja, tuvo la menarca a los 13 años, una fecha de última menstruación a los 35 años, y cuando uno pregunta antecedentes familiares no refiere. Clínicamente, y no voy a leer todo esto, absolutamente sana, y yo la atendí en enero del 2020, o sea, al mes de la cirugía. Entonces le pedí la tomografía, el centello, el laboratorio, le pedí la inmunistoquímica porque solamente me vino en la anatomía patológica carcinoma moderadamente diferenciado, nada más, en la axila. Entonces uno en la interpretación dice, ¿qué es? ¿Pulmonar? ¿Es mamario? ¿De qué se trata todo esto? La paciente concurre 9 meses después y esto de vuelta tiene íntima relación con la pandemia. 9 meses después, o sea, yo la vi en enero, en octubre viene al consultorio. Por la pandemia, la obra social le suspendió absolutamente todos los estudios, la tomografía, el centellograma óseo, todos los estudios suspendidos. La paciente no podía hacérselos. Recién en octubre, ¿sí? En octubre, bueno, acá hay estudios anteriores, pero en octubre uno ve una resonancia de mama, no ve patología, no se ven imágenes neoplásicas, espirometría normal, ecocardiograma normal, una tomografía de febrero del 2020, miren, me ve en octubre, y tengo una tomografía de febrero, o sea que la tengo que actualizar. Y en esa tomografía vienen engrosamientos pleurales, nodulillos de 3 milímetros que antes se veían y están sin cambios, nodulillo pulmonar calcificado, bandas fibrocicatrizales, huellas quirúrgicas, quistes hepáticos ya vistos, resto normal. Centellograma óseo, nada, cambios degenerativos inflamatorios en febrero de 2020, son estudios viejos. Cuando viene con la tomografía de agosto del 2020, porque logramos que en Olavarría se lo pudieran hacer,
vienen rastros quirúrgicos en axila izquierda, engrosamiento pleural, no se ven lesiones pulmonares, quistes hepáticos, no se ven imágenes sospechosas de lesión primaria. Uno estaba como desorientado, uno dice, ok, tiene la metástasis en axila, y lo primero que uno piensa es el melanoma que tuvo hace 7 años, uno piensa en un oculto de mama, uno piensa en un tumor pulmonar, y por el tiempo transcurrido entre la cirugía de la axila izquierda, diciembre de 2019, y la no evidencia de enfermedad, sugerí un control estricto. Entonces, le pedí estudios. Le volví a pedir, en octubre le pedí estudios. Le pedí un laboratorio, en donde también le pedí el K15-3, que es un marcador tumoral para cáncer de mama, que me vino negativo, y en el PET, que se hizo en diciembre, el mes pasado, viene adenopatías hipercaptantes en el hueco supraclavicular izquierdo, solamente una de 1.7 centímetros, y en axila izquierda una adenopatía de 9 milímetros, muy chiquitita. Acá me dice compatible con secundarismo ganglionar. No hay evidencias de focos macroscópicos en ningún otro lado. Entonces uno dice, pucha, tengo una paciente con un oculto, no sé de dónde viene, y tiene afección ganglionar, clínicamente espectacular. Entonces, para mostrarles las anatomías patológicas, en octubre del 2019 vienen hallazgos citológicos compatibles con una lesión neoplásica poco diferenciada. Ahí le pedí la punción, se había hecho una punción ganglionar, vino positivo para células neoplásicas poco diferenciada, entonces se pidió en ese momento la inmunohistoquímica, y cuando viene después de recientemente operada en diciembre, la metástasis de carcinoma pobremente diferenciado, ¿sí? Acá dice que sacaron 16 ganglios, 6 estuvieron afectados. Y acá empieza a hacer la inmunomarcación y dice que en primera instancia podría estar relacionado con origen pulmonar, no excluye la posibilidad de origen primario pulmonar, y uno no sabe cómo tratar a esta paciente desde el punto de vista oncológico. Y acá me gustaría, Aide, Mary, si podemos hacer participar a la audiencia, ¿no? Y planteé 4 escenarios posibles. 4 escenarios posibles. 1. Control estricto. Paciente en excelente estado general, con un ganglio supraclavicular izquierdo y una adenopatía de 9 milímetros, que puede ser postquirúrgica. Planteé la linfadenectomía en supraclavicular izquierdo, ¿sí? Sacar el ganglio. Planteé la posibilidad de hacer carboplatino paclitaxel por 4 a 6 ciclos, considerando un primario oculto desconocido. Y planteé la posibilidad de interpretarlo como cáncer de mama y hacer AC por 4 más radioterapia y tamoxifeno. Y me encantaría que pudiéramos participar entre todos. Ahora voy a, esperen, bueno, quédense con eso, ¿no? El screening en mujeres, yo termino esto y voy a dejar de compartir pantalla y me gustaría discutir este caso. El screening en mujeres menores de 45 años, ecografía mamaria bilateral, mayores de 45 años, ecografía mamaria y mamografía bilateral. Si hay dudas, una resonancia magnética y control ginecológico. Y para terminar, los factores genéticos son elementos que se pueden investigar y prever, pero no modificar. O sea, lo genético ya está conmigo, no se puede modificar. Lo que sí depende de nosotros son los hábitos de vida, la interacción con el medio ambiente y los controles médicos para la detección temprana del cáncer. Bueno, esta es toda la presentación. Y voy a dejar de compartir pantalla, acá estoy. Y me gustaría, primero, si tienen alguna duda con respecto a esta charla, traté de imaginarme el escenario de una paciente con cáncer de mama en pandemia, una paciente que traje el caso clínico para poder discutirlo, para poder hablarlo entre todos, y si han tenido alguna duda con respecto a otros temas. Bueno, los escucho. Ada, Mary,
levantan la mano. No sé si quieren hablar. Krista, Nabeli, si quieren hablar o me quieren escribir. Ay, no puedo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo una duda. La verdad, su presentación fue muy completa y pues como usted comentó, la verdad Tabasco se ha visto envuelto en diferentes situaciones de riesgo en el que no solo ha sufrido la minoría, sino también lo que es la mayoría, tanto la clase baja como la clase alta. Entonces, yo lo que sí quisiera saber es qué medidas podría usted, digamos, o qué ideas podría usted darnos a nosotros para esas mujeres que tienen cáncer de mama y debido al COVID ya ve que pues los transportes tienen un cierto horario, los hospitales tienen un cierto número de atención a las mujeres y de este modo dicen muchas, no, yo vengo desde el poblado, no sé cuál, que el poblado son comunidades alejadas de la ciudad y me toma cierto tiempo y con el COVID el autobús lleva cierta cantidad de personas y tengo que hacer o esperar varios viajes para llegar a mi destino, que es el hospital, y resulta que en el hospital no me pueden atender. Para ese tipo de situaciones, usted como que, ¿qué ideas nos daría a nosotros? Puesto que usted es de otro país y son diferentes ideas. Y siempre es bueno que entre países haya un complemento. Perfecto, entiendo lo que te referís. Acá pasa algo similar. La gente del interior es difícil acercarse al lugar en donde se tiene que hacer los estudios. Hay veces que hay manifestaciones, hay veces que hay cortes, hay veces que por la pandemia no se puede trasladar. Hay veces que los pacientes tardan entre 2 y 5 horas en llegar al lugar en donde se tienen que hacer los estudios y muchas veces tampoco se los hacen. Acá lo que es muy importante es tratar de descentralizar la medicina, tratar de que haya médicos en distintos lugares, en distintas zonas, en donde los pacientes puedan acceder en caso de que no puedan ir al lugar deseado, que vayan a otro lugar. Acá hay salas de primeros auxilios, salas en donde se hace la atención primaria del paciente, pero es difícil acceder a ecografías, mamografías y estudios, ¿no? Yo creo que si el paciente no puede ir, muchas veces el médico tiene que ir. Hay veces que es difícil el acceso, también para los médicos, pero tenemos que buscar las maneras que los pacientes se hagan los estudios con tiempo, que se hagan los controles con tiempo, inculcar a los pacientes que vayan a un médico clínico, que se controlen y que se palpen, que se autoexploren, que si hay algo que no está bien, que consulten. Y muchas veces pasa lo mismo acá en Argentina que en México. Ok, muchas gracias. No, por favor, al contrario. Bueno, yo tengo una duda. Sí, ¿Es posible como diferenciar en consulta como médico general entre una adenopatía axilar maligna o benigna? Porque pues al menos si a mí me llegara alguien con una adenopatía hoy, yo le diría, no, pues vaya con su ginecólogo, ¿no? O sea, porque pues en realidad no sabría diferenciar entre una y otra y pues creo que también eso sería importante como para darle, pues de alguna forma, tranquilidad dentro de lo posible al paciente y no preocuparlo de más sin ser necesario. muy buena acotación, muy buena pregunta. En medicina, como dije antes, 2 más 2 no es 4. Y si vos al paciente pensás que tiene una adenopatía porque tiene un forúnculo, porque tiene una afección eh, una celulitis y se transformó o acompañando una adenopatía,
Uno no le puede dar certeza al paciente. La única certeza es la anatomía patológica. Es la única certeza, la anatomía patológica y la biopsia, o la punción o la escisión. Es la única forma de darle tranquilidad al paciente, de decir, ok, esto es esto, este es tu nombre, el nombre y apellido de la adenopatía esta. Esto es celulitis o un quiste complicado. Uno no puede decirle al paciente, quédate tranquilo, está todo bien, si no tiene la certeza de que está todo bien. Hubieron muchos errores médicos por eso, que el paciente, el médico le dijo al paciente, quédate tranquilo, esto es una angina, no te preocupes, y sin lugar a dudas, esta adenopatía en el cuello seguía aumentando de tamaño, de uropetria, y el médico lo trató con antibióticos y después pasó mucho tiempo hasta el diagnóstico. No sé si todos ustedes van por el rumbo de la cirugía, pero creo que el nombre y apellido es a través de la anatomía patológica. Uno puede tratar con antibióticos si piensa que es, pero eso puede demandar 10 días, 2 semanas máximo. Si no, uno tiene que hacer una consulta, una biopsia. Miren, antes de seguir adelante, yo me operé hace más o menos un mes y medio. Me saqué la glándula submaxilar izquierda. Porque tenía una calcificación, pero yo siendo médico oncólogo encima pensé que tenía una adenopatía cervical. Me hice una ecografía y una tomografía, me hice los dos estudios. En ninguno de los dos se vio ninguna alteración, solamente una calcificación intraglandular. Fui a un colega de confianza, me dijo, quédate tranquilo, esto hay que sacarlo, pero no reviste mayor complejidad. Y uno a través de los estudios, uno imagina que puede ser algo benigno, ¿sí? Pero hasta no tener la anatomía patológica no puede aventurarse. Acá pregunta Luis, respecto al caso clínico, si lo que buscamos es evitar exponer a los pacientes a tratamientos innecesarios que poco mejorarán su salud y que generarán un gasto económico elevado, me parecería que extraer el tumor, ya que es un tamaño muy pequeño, sería la mejor opción. Bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, no sé qué piensan los demás. Acá Luis está proponiendo, creo que es la opción, la 2 sería la linfadenectomía, sacar este nodulito. Sería la opción 2, creo. Estaba como opción 1 el control clínico, como opción 2 sacar el ganglio linfático y mandar a analizar, como opción 3 exponer al paciente a carboplatino paclitaxel, asumiendo que es un tumor de origen desconocido, y opción 4 exponer al paciente a un tratamiento más específico contra el cáncer de mama, que es AC/4, que es un esquema de quimioterapia, más radioterapia, más tamoxifeno, que es un tratamiento hormonal. Cristian. Doctor, Sí. Bueno, buenas tardes antes que nada, y de igual forma, apreciar su ponencia, y el tiempo que nos dedicó durante estas horas. Bueno, yo apenas voy en tercer semestre, no hemos visto oncología, estamos viendo apenas patología. Sí. Con respecto al caso clínico, no primero se tiene que corroborar como estudios histopatológicos la benignidad o la malignidad de esta neoplasia, ¿no? Puesto que apoyo igual a mi compañero, porque dice que pues si pues está encapsulado de tal forma, pues lo más conveniente siempre es la cirugía, ¿no? Para no incurrir a gastos extras por parte del sector salud o por parte también del paciente. Esa sería mi opinión respecto al caso clínico. Perfecto. Buenísimo el aporte. O sea, ya tenemos 2 personas que van por el lado de sacar el ganglio y mandarlo a analizar. Aurora. Buenas tardes. Por ejemplo, si se procediera
una linfadenectomía para los ganglios, siempre se produce el linfedema para, por ejemplo, alguna hinchazón en el brazo. Y, por ejemplo, quería saber si esto trae alguna consecuencia como, no sé, alguna infección, o si se recomienda reposo o fisioterapia, o qué hacer, por ejemplo, en el caso de estos pacientes que se les realiza este procedimiento. Muy bueno. Muchas gracias por consultar y por participar. Cuando uno tiene un ganglio linfático, cuando uno se hace vaciamiento axilar y saca muchos ganglios linfáticos, es muy frecuente el linfedema en el brazo, ese, ¿no? Y uno tiene que exponer al paciente a kinesioterapia, a kinesiología, a drenaje linfático. Drenaje linfático es muy bueno, y movimiento, constante movimiento para que el paciente esté activo. Con respecto a si le hacen la linfadenectomía supraclavicular, por lo general uno pide la consulta con los cirujanos de cabeza y cuello. Son los mejores cirujanos que pueden exponer a los pacientes a los tratamientos quirúrgicos. Mi intención en estos casos es eventualmente sacar solamente ese ganglio linfático. Muchas gracias por la acotación. Julio, tenía la mano levantada. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, ya vimos los factores de riesgo que hacen que una persona desarrolle el cáncer o no. Y pues sabemos que cada persona debe tratarse individualmente y que no porque tú presentes todos los factores de riesgo ya es que vas a presentar el cáncer. Pero, por ejemplo, si dos personas tienen los mismos factores de riesgo, ¿qué es lo que causaría que en una persona sí se desarrolle y en otra no? Por ejemplo, podríamos decir que sería un factor genético, pero entonces si hablamos de un factor genético, mi pregunta es, ¿cuál sería ese factor genético específico que lo protegería, aún teniendo todos los factores de riesgo, para que no se le desarrolle ese cáncer? Muy buena Gracias. pregunta. Muy buena pregunta. Uno, cuando nace, está predestinado para tener algunas patologías que no puede cambiar y algunas otras que sí puede cambiar, que sí se pueden evitar. Hay gente que está predestinado a tener una diabetes insulino dependiente, tipo 1, y no lo va a poder cambiar por el resto de su vida hasta donde tenemos conocimiento. Y uno puede tener todos los antecedentes familiares y personales como para desarrollar un cáncer y no desarrollarlo. Por ejemplo, y lo llevo a mi ámbito personal, ¿no? Tengo a mi mujer que es judía ashkenazí, ¿sí? Los pacientes que son judíos ashkenazí, por la cuestión endémica, tienen más posibilidad de tener talasemia, de tener algunas enfermedades patognomónicas y de ese grupo. Y las pacientes judías ashkenazí tienen más riesgo de tener cáncer de mama, ¿sí? La mamá de ella tuvo cáncer de mama y una tía tuvo cáncer de mama, ¿sí? La tercera hermana no tuvo cáncer de mama. Entonces uno no puede entender por qué dos pacientes, dos hermanas sí y otra hermana no. Eso es a nivel genético, ¿no? Pero está relacionado con el riesgo. Uno tiene más riesgo de desarrollarlo. Entonces, en estos pacientes uno pide lo que se llama BRCA1, BRCA2, BRCA. Es algo genético, uno pide esta mutación genética para ver si hay alto porcentaje, alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, y no solamente de mama, sino de ovario y próstata, en otros casos. Entonces, uno está en la duda de si, por ejemplo, a mi mujer le pido el BRCA1 o a mi suegra, ¿no? A la mamá de mi mujer, si se lo pido
y uno trata de evaluar los riesgos y beneficios. ¿Para qué lo pido? Para hacer la cirugía que se hizo Angelina Jolie, que es la mastectomía bilateral con vaciamiento axilar, con oforectomía bilateral. Son tratamientos muy agresivos, y acá estamos hablando de cáncer de mama, pero podríamos estar hablando de cáncer renal, y en cáncer renal no podemos sacar los 2 riñones. Entonces uno condiciona a los familiares, a toda la familia, a tener un control estricto. Uno no puede, y de vuelta, en medicina 2 más 2 no es 4. Entonces uno no puede poner, dar por certero, dar por cierto algo que no sabe. Uno tiene que ir evaluándolo. Muy buena la participación, gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? O si no, les cuento cómo interpreté el caso clínico. Acá levanta la mano Jorge. Jorge y Miguel. ¿Qué tal, doctor? Primero. Muy buenas tardes. Sí. Mi pregunta es la siguiente, más bien una duda. Nuestro objetivo como futuros médicos de primer nivel es sin duda alguna generar un diagnóstico presuntivo a través de una muy buena historia clínica. Identificar factores de riesgo, antecedentes personales, patológicos, no patológicos, etc. Y claro que a través de estudios de laboratorios e imagenológicos, tener un diagnóstico más certero y, si fuera posible, estadificar al paciente. Mi duda es la siguiente, y que mencionó casi al final de su ponencia, es sobre el aspecto psicosocial del paciente. Es decir, una vez que tenemos el diagnóstico o un diagnóstico presuntivo, ¿cómo manejar esta parte con el paciente? Puesto que el paciente, una vez que recibe esta noticia, cambia su panorama o su mentalidad, es decir, ya no ve su vida como la veía antes, y entonces a partir de ahí su calidad de vida cambia por completo. Entonces mi pregunta es esa: ¿cómo manejar esta situación en el ámbito o en el área psicosocial? Muy buena pregunta. Es por eso que hago hincapié en el tratamiento multidisciplinario, porque uno se puede formar como cirujano, como médico clínico, ir por ese rumbo y no mirar para los costados. Uno tiene que tener un abordaje general del paciente, y entiendo el tema del tiempo que uno le puede dedicar como médico a ese paciente, pero tenemos que asociarnos, tenemos que buscar la conexión y buscar la interdisciplina, ¿sí? La opinión de un psicólogo, en estos casos un psico-oncólogo. Hay psicólogos especialistas en oncología, en donde le puede brindar al paciente mayor tranquilidad. Uno puede estar en contacto. Yo tengo la conducta de, cuando termino la consulta con cada paciente, le pregunto cuál es el médico de cabecera y quién es el médico de confianza de ese paciente. Entonces, directamente yo lo llamo telefónicamente al médico y le explico cuál sería la conducta a seguir. Y el paciente ahí se queda mucho más tranquilo y agradecido. Entonces, uno le toma la mano al paciente, uno trata de generar una empatía con el paciente. Es verdad, no siempre se puede lograr eso, pero uno trata de ir por ese camino. Entonces uno trata de buscar el médico cirujano de confianza, el médico clínico de confianza, un psicólogo, bueno, en el caso de las mujeres, el ginecólogo de cabecera, y un enfermero, para entre todos lograr que el paciente esté en el medio y esté contenido por todos nosotros. Había una pregunta de Miguel, o bueno, Jorge recién habló, pero Miguel creo que le bajé la mano. No sé si quería hablar él. Aquí estoy, y si no... Doctor, buenas tardes, antes que nada, y excelente ponencia. Mi comentario y mi subsecuente pregunta es con respecto al caso clínico. Algo que me pareció curioso de la historia, y pues antes que nada tengo que aclarar que también soy de tercer semestre, entonces pues no hemos llevado como tal la materia de oncología, es que más fuerte, un poquito más fuerte. Okay.
El caso mencionaba sobre que la paciente ya había tenido un problema con un tumor anterior, Sí, melanoma. un melanoma. Entonces, mi primera pregunta es, ¿puede ese melanoma estar relacionado con el nuevo? Y la siguiente pregunta es, este melanoma que ya está presente en la región axilar, ¿puede derivar otro tipo de melanoma una vez extraído el ganglio? Porque en mi opinión también estoy a favor de que la mejor opción sería el extraer el tumor de tamaño menor. Gracias. Perfecto, muy buena acotación y muy buena participación. Muchas gracias. En principio, yo lo que considero es que el paciente, y en este caso es un paciente que tuvo hace 7 años un melanoma y sabiendo que fue un estadio 1 de melanoma, es muy bajo el riesgo de el desarrollo de otro melanoma. Es verdad que si tuvo el antecedente previo, es muy factible, ¿no? Entonces hay que considerarlo. Es por eso que frente a la anatomía patológica uno pide la inmunohistoquímica y uno pide distintos parámetros en donde uno puede acercar el diagnóstico. Y cuando uno pide la inmunohistoquímica, en estos casos me vino el receptor estrogénico negativo, pero el progestágeno positivo. Entonces, uno en la inmunohistoquímica ve que la interpretación viene más que nada por el lado del tumor mamario. Claro, es un oculto de mama, porque en la resonancia magnética fue negativa, estaba normal, la ecografía y la mamografía normales, el PET no hipercaptaba nada en mama. Entonces, acá la conducta que se adoptó fue sacar este ganglio linfático, lo mandamos al cirujano de cabeza y cuello, se saca el ganglio linfático, se manda a analizar y se piden los receptores hormonales, se pide el HER2 y se pide el Ki67. En base a eso se determina la estrategia a seguir, que seguramente en este contexto será un tratamiento de quimioterapia por 4 ciclos, después radioterapia, no solamente en el hueco supraclavicular, sino también en la axila, y después, como tiene receptores hormonales positivos, fundamentalmente los progestágenos, le voy a indicar tratamiento hormonal. Esa sería la conducta. Pero en realidad quería presentarles el caso clínico para que ustedes vean lo que también impacta en los pacientes una pandemia, en donde no se puede movilizar el paciente. Pacientes que tienen diagnósticos de tumores nuevos, no se pueden hacer endoscopías digestivas altas, endoscopías digestivas bajas, tomografías. Acá a nivel nacional, en Argentina, las endoscopías altas y bajas se cayeron durante la pandemia en un 80 a 90%. Entonces eso a la larga va a impactar negativamente y vamos a tener nuevos tumores de colon que no están diagnosticados. Muy buena la participación tuya. Muchas gracias. No sé si alguno tiene alguna otra duda y si no, la verdad es que para mí es un placer. Acá Galilea está levantando la mano. Te escucho. Sí, profe, yo tengo una pregunta. O sea, primero, pues yo no he llevado imagen todavía, ni tampoco oncología, pero mi pregunta es, nosotros realmente como médicos que no somos especialistas en oncología, ¿qué tendríamos que ver en una mastografía o en algún estudio que le mandamos a la paciente que a lo mejor llegó preocupada en un centro de salud o algo así? ¿Qué tendríamos que ver en sus estudios para realmente derivarla con el oncólogo? Porque, bueno, por experiencias cercanas, yo he visto muchas cantidades de mujeres que llegan, están recibiendo quimioterapia y dicen, no, es que yo ya había ido al doctor, ya me habían hecho estudios y el doctor me dijo que yo no tenía cáncer. Entonces, ¿cuándo nosotros tendríamos que decir, tienes que ir con el oncólogo?
Acá hay muy buena la pregunta, acá hay dos temas. Uno es de primera vez y otro es si el paciente recidiva o tiene, después del seguimiento, tenemos que a pedirle nuevos estudios. Cuando uno va al médico por primera vez y le hacen una mamografía y una ecografía, hay distintos parámetros que se alargaría mucho la charla, ¿no? Pero hay distintos parámetros a nivel mamográfico y ecográfico que te lo dividen en lo que se llama BIRAT o BIRAT, que va del 0 al 6. Entonces, dependiendo de los niveles y de las evaluaciones de los médicos de diagnóstico por imágenes que analizaron la mamografía y las ecografías mamarias, lo que hay que prestar atención es las microcalcificaciones agrupadas. Las microcalcificaciones agrupadas pueden ser condicionantes como para hacer una punción biopsia. Ya vienen informadas tanto las mamografías como las ecografías con estos factores, estos índices que se llaman BIRAT. Entonces uno a través de eso y a través de ver las imágenes puede determinar cómo seguir adelante. Pero en estos casos eventualmente lo tiene que seguir un ginecólogo o un mastólogo, ¿sí? Un médico especialista en mama, y eventualmente se le tiene que hacer una punción biopsia. Cuando un paciente ya tuvo cáncer, le hicieron tratamiento de quimioterapia, le hicieron rayos, le hicieron hormonoterapia y está en control y te va a ver con una ecografía y una mamografía, seguramente en esos estudios vas a ver la cicatriz de la cirugía. También te vienen nomenclados con el BIRAT y en base a eso vos tenés que trabajar mancomunadamente con el mastólogo y con el médico oncólogo para ver cómo se sigue adelante. Pero son esos factores a los que uno tiene que prestar atención. Muchas gracias Muchas gracias, Doc. No, gracias a vos. No sé si, bueno, Hugo ahí está conectado nuevamente. No sé si hay alguien más que quiera conversar y si no, le doy la palabra a Hugo. Pues muchas gracias, Darío, muy amable. Un saludo hasta Argentina. Agradecerte esta plática sumamente interesante. Estamos nosotros en esta gestión, ya habíamos platicado contigo anteriormente para dar este tipo de charlas y agradecerte tu disposición y tu disponibilidad. Habíamos tenido algunas complicaciones por temas de inundación y de no regreso a las actividades, pero creo que es importante. Yo he estado escuchando las preguntas, atento a lo que han estado haciendo nuestros alumnos, y creo que con la experiencia y la expertise que tú tienes, pues nos has ayudado muchísimo en este tema. Y espero que no sea la última vez. Agradecerte, sabes que esta división, la división académica multidisciplinaria de Comalcalco y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es tu casa. Somos aliados en formar pues recurso humano de calidad y de calidez, que bueno, venga a mejorar las condiciones de salud de la población en general, y qué más que compartamos experiencias pues internacionales, ¿no? Tú desde Argentina y nosotros desde acá, desde México. Creo que es sumamente importante poder llevar a cabo esto. Agradecerle a la doctora Idemary Suárez, por supuesto, quien es la coordinadora del programa educativo de la licenciatura en médico cirujano, el que ha estado en vínculo directamente contigo, y pues esperar que no sea la última vez que nos honres con tu presencia en este tipo de charlas. Yo sé que eres un apasionado y un convencido de la educación, de compartir los conocimientos con los alumnos en formación, y pues eternamente agradecidos por esa plática que has dado, y que nuevamente te repito, espero que no sea la última, sino que vengan muchas más que nos permitan fortalecer estos lazos de amistad y estrechar estos lazos de colaboración que sean en beneficio de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Darío, y saludos hasta Argentina. Por favor, Hugo, muchas gracias a vos. Y a Idemary, muchas gracias también por el contacto. Agradecer a Manuel Barrada también por la conexión y el contacto. Y por supuesto, para mí es un placer estar junto a ustedes. Pues muchas gracias, que tengan buen día. Saludos. Muchas gracias. Chao, y a suerte. los chicos, a todos, que estén muy bien.